vamos a comenzar con la explicación de manera muy sencilla del trabajo práctico número 1 de estructuras 3, mampostería sismo resistente, ¿sí? Fíjense que ustedes tienen por delante un práctico donde tienen que diseñar un refugio, dice en Villa Yacanto, el espacio permitirá la permanencia temporaria de personas. Ustedes tienen ahí colgado en la página de la facultad bien las características, pero quiero detenerme en algo. Dice la superficie es aproximada en un 15% más o menos, dice la construcción es de mampostería sismo resistente, tener en cuenta orientaciones y visuales. Esto tiene que ver con nuestra premisa y tiene que estar metida en la idea generadora, ¿sí? He notado que muchos se han largado a diseñar, se largan a diseñar directamente la estructura o incluso lo opuesto, diseñan la arquitectura sin tener en cuenta la estructura. Lo primero que tiene que aparecer en tu diseño cuando vos te sentas es tu idea generadora. A nivel de manchas, a nivel con alguna nota artística, teniendo en cuenta visuales, teniendo en cuenta premisas, espacios, áreas, cómo es el terreno, ¿sí? Entonces tengan en cuenta esta primera hojita o primera aproximación que tiene que ver con todo lo que es blando y me permite a mí acercarme luego y resolver ese diseño en base a las premisas o la idea generadora que yo he tenido en cuenta primeramente. Sí, hay otra cosa que también es importante. Ya les cuento, lo había visto por acá. Me dice también que hay que tratar de que la cubierta sea una cubierta verde para reducir justamente el impacto. Cuando nosotros hablamos de una cubierta verde, no estamos hablando de una cubierta livianita porque ustedes cuando investiguen verán que hay que poner tierra, lo que sea que ustedes investiguen o lo que ustedes diseñen para esa cubierta verde. Entonces vamos a aclarar ya de entrada que no vamos a tener una sobrecarga variable de uso o un QL común, ¿sí? Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta, esta también es una de las premisas de diseño a la hora de considerar y que después nos va a influir en el cálculo, ¿sí? Entonces, dice que se requiere que el plano superior sea continuo, o sea, básicamente estamos hablando de losas planas. Entonces, cuando uno arranque el diseño, dos cositas voy a tener en cuenta. La idea generadora que les dije hace un ratito y otra cosa, cuando ustedes diseñen la geometría de la planta, que sea una geometría lo más sencilla posible. Eh, por ahí noto que hay muchos que están trabajando con unas figuras en L muy pronunciadas. Eso forma o genera una forma geométrica irregular frente a al comportamiento de la acción sísmica y también de todos los esfuerzos horizontales, ¿sí? Y otra cosa, otra de las formas que puede ser por ahí un poco rara son las formas en H, las formas por ahí, ya les dije las de L, hay unas que en T también están resolviendo. Se puede resolver, pero siempre tengan en cuenta que los lados no sean tan largos, que no sea tan profunda la figura, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasa después? Supongamos que vos ya diseñaste. Cuando vos vas a diseñar, estamos hablando justamente de estructuras 3. Entonces yo en mi cabeza también voy a tener en cuenta que cuando diseñe los muros vamos a estar hablando de una planta que sea estable. ¿Qué significa? Que voy a tener muros en X y voy a tener muros en Y. Si vos vas a trabajar con bloques cerámicos, que son los naranjas, los bloques cerámicos con revoque, el espesor de 20, son portantes siempre y cuando no tengas cañerías. ¿Se entiende, no? Entonces si vos tenés un muro de 20 y ese muro pertenece al baño, pertenece a la cocina, se desprecia como muro portante. Otra cosa, si estamos con los bloques cerámicos y utilizamos bloques de 8, 9, de 10, que en realidad es el espesor con revoque, esos tampoco los vamos a tener en cuenta a la hora de considerarlos como portantes, ¿sí? Los bloques de hormigón los tomamos en cuenta a los bloques de 20, pero las mismas consideraciones en cuanto a las instalaciones. Si vos tenés instalaciones, eso se desprecia ya
como muro portante. Muros de 30. El muro de 30 es de ladrillo común. Entonces, en el muro de 30, supongamos que vos tenés este muro que pertenece a un baño o a una cocina, vas a utilizar 15 centímetros para poner todas las cañerías y los otros 15 los podés tomar como portantes. Pero si vos tenés un murito de 15 solamente, no podés hacer mitad y mitad. No podés darle 7,5 y 7,5, entonces ese se desprecia como portante. Pequeñas cositas a la hora de hacer este diseño, ¿sí? ¿Qué pasa después cuando vos tenés tu planta? Y vamos a tener que trabajar con 4 pequeños pasos, ¿sí? El primer paso, o el paso número 1 en mampostería, va a ser el tema de definir muros portantes. ¿Y cómo vamos a definir estos muros portantes? El reglamento nos presenta 2 fórmulas para poder definir si un muro es portante o no, y esas fórmulas tienen que ver con muro aislado. El muro aislado se calcula H sobre 2,2, ya vamos a ver quién es ese H mayúscula, y los muros vinculados, que es H sobre 2,6. El muro aislado es aquel que no está vinculado a ninguno, un murito solito, siempre se toma de borde a borde el concepto o la medida, y el muro vinculado son los muritos que pueden ser en L, en T, los que están pegaditos a otro, ¿sí? Cuando nosotros vamos a hablar de H, estamos hablando de la distancia a eje entre encadenados horizontales. Cuando vos tenés un murito portante, el muro se considera que tiene un marco. Y ese marco está compuesto por el encadenado horizontal superior, encadenado horizontal inferior, encadenado vertical y encadenado vertical, ¿sí? ¿Y quién sería justamente ese H? Es la distancia a eje entre encadenados horizontales. Esta va a ser mi H. Y vos me dirás, pero si yo estoy diseñando desde cero, ¿cómo voy a tomar en cuenta por ahí estos valores o estas medidas? Vos vas a diseñar la altura de tu muro y también vas a tener en cuenta pequeñas consideraciones a la hora también de diseñar las medidas de los encadenados. ¿A qué me refiero con esto? Para que lo tengamos presente, cuando vos diseñaste toda la construcción, seguramente has tenido que hacer el predimensionado de losas. Y para el predimensionado de losas vamos a recordar algo que tiene que ver con un concepto muy básico. Ahí vos podés usar tranquilamente todas las fórmulas que vienen de estructuras 2, ya sea la cátedra A o la cátedra B, pero básicamente es esto. Si vos tenés una sola losita y no tiene continuidad, tomarás luz sobre 30. Para calcular la altura, si tiene continuidad en un borde, luz sobre 35 y así. Vuelvo a repetir, tenés que manejarte con las formulitas de estructuras 2, ya sea la cátedra A o la cátedra B, porque esas fórmulas de predimensionado son universales. Supongamos, y vamos a hacer un caso bien práctico. Supongamos que yo tengo algo bien simple. Y desde acá hasta acá, yo armé la losita así, en una dirección. Y esto tiene 5 metros. No tiene continuidad. Entonces yo lo que voy a hacer es, no tiene continuidad, entonces voy a hacer luz sobre 30. Voy a hacer 5 metros dividido 30. Entonces si yo hago 5 dividido 30, esto me queda a mí en 0,16. Y acá viene el tema. ¿Cómo sé si hago una losa maciza, una losa con viguetas y bloques, una losa nermurada? Estamos hablando de un refugio. Es lo mismo que hablar de una vivienda. Es raro que vos hagas una losa nervurada porque las losas nervuradas, las de los nervios y los casetones son para grandes luces, mayores luces. Entonces seguramente acá vas a estar hablando de losas macizas o losas con viguetas. Generalmente la maciza llega hasta los 13 centímetros, 14 centímetros como mucho. No quita que vos puedas hacer una maciza de 18 centímetros, pero no es lo recomendable. Entonces generalmente vamos a estar hablando acá de una losa de viguetas.
Cuando vos trabajas con una losa de viguetas, el fabricante, de acuerdo a la marca de viguetas que utilices, tiene una medida en cuanto al largo que vos tenés que cubrir y la losa que vos deberías usar. En este caso, por ejemplo, yo con una losita de 0,16, fíjense que voy a hacer otro calculito más. Si yo tomo acá la losa de 0,16, yo decido que lo voy a hacer a la losa con viguetas y bloques, ¿sí? Entonces me voy a la página del fabricante, tienen como una tablita de acuerdo al largo y voy a tomar en cuenta qué losa quiero y con qué capa de compresión. Generalmente para este tipo de luces tomamos una capa de compresión de 5. Entonces si vos tomas la capa de compresión de 5 centímetros, generalmente estamos hablando que la bovedilla suele tener 17 centímetros. ¿Sí? ¿Se acuerdan que esto es como una cosita así? El dibujito, toda esta es la capa de compresión donde se le pone la malla encima y acá vendrá la viguetita. ¿Sí? Entonces estamos hablando de una losa de cuánto de espesor. 5 y 17 estamos hablando de 22 centímetros. Y vos me dirás, ¿y por qué es importante a esta altura definir los 22 centímetros? Porque si ustedes se acuerdan, en el dibujito anterior, yo les puse que el H es la distancia a eje entre encadenados horizontales. Y el encadenado horizontal está justo a la altura de la losa. Entonces yo debería saber el espesor. La verdad que 22 centímetros es poco práctico, entonces uno puede razonar, fíjense que se los hago acá como más peticito para que ustedes se den cuenta. Uno puede razonar redondeando la losita 25 a lo mejor, y acá este encadenado yo lo doy de 25 centímetros. Y si estamos hablando de bloques, el bloque, el espesor neto, es de 18 centímetros. Entonces estamos trabajando con un encadenado de 18 centímetros por 25 centímetros. ¿Sí? Vos tranquilamente podés poner que la losa tiene 22, pero yo redondeo la altura del encadenado superior. El encadenado inferior vas a tener dos opciones. O va a estar dentro de la fundación, en este caso, generalmente lo normal es trabajar con plantillas de hormigón armado. Entonces la plantilla tiene una formita así, ahora ya les voy a hacer un dibujito, tiene más una formita tirando a rectangular. Y la altura de la plantilla estamos hablando generalmente de 20 o 25 centímetros. ¿Sí? De la altura entonces, por una cuestión también de practicidad de obra, yo voy a tomar que los dos encadenados tienen 18 por 25, el superior y el inferior. Entonces, fíjense que si yo defino mi H, va a ser la distancia a eje justamente entre ¿quién? Entre los dos encadenados. Pero ¿qué pasa? Vos tenés que definir la altura libre y también, si no tenés datos, la cota de fundación. Pero eso lo podés proponer vos, ¿sí? Eso ya es una cuestión de diseño o de alguna recomendación por ahí. Si hiciste un estudio de suelo, la gente que hace el estudio de suelo da ese tipo de recomendaciones, ¿sí? Fíjense, esto por un lado. Nosotros tuvimos que hacer el predimensionado. Este predimensionado de la losa también nos va a servir para calcular el QD, porque nosotros tenemos que saber la carga por metro cuadrado de la losa, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Todo esto, fíjense que la idea y mi intención con esto es que ustedes vayan entendiendo el por qué tenemos que ir haciendo algunas cosas y por qué tenemos que ir resolviendo, haciendo predimensionados, hacia dónde nos va a llevar todo eso, para que ustedes entiendan el diseño de una manera por ahí un poquito más integral. Yo les decía recién que el H también depende si vos estás trabajando con una plantilla o con un cimiento común. El cimiento común generalmente es para un suelo bueno, donde vos trabajas con hormigón pobre. Generalmente las fundaciones más usadas son las plantillas, pero tengan en cuenta esto. Si yo, por ejemplo, tengo, este es mi cortecito, y acá estamos trabajando con una plantilla. Y acá, fíjense que voy a hacer mi otro corte
pero esta vez estoy trabajando con un cimiento común. El encadenado horizontal inferior va a estar ubicado a diferentes alturas, porque este va a estar incluido ¿dónde? En la fundación. Esto pasa cuando vos tenés plantilla, platea, base, zapata corrida, y este es para un cimiento común donde vos vas a trabajar por encima de la fundación. El superior siempre va a la altura de la losa. Tengan en cuenta que la altura mínima de los encadenados, lo recomendable es 15 centímetros. La altura mínima. Vamos a trabajar entonces con esta, que será nuestra H. En el ejemplo que vamos a resolver, yo lo voy a tomar de esta manera. Y acá vamos a trabajar. Acuérdense que la diferencia, ¿cuál es? Aquí estamos hablando de plantilla, platea, zapata corrida, y aquí estamos hablando de cimiento común, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta, es diferente el H. El H, vuelvo a repetir, va a estar definido también por tu condicionante de diseño. Acuérdate que vos acá vas a tener a lo mejor tu nivel de piso terminado o el 0,0 y vas a decir, bueno, desde acá del 0,0 hasta la parte del cielo raso, yo tengo 3 metros, por ejemplo. Y voy a decir, bueno, y hasta la cota de fundación le voy a dar 2 metros o 1,5 metros, ¿sí? Pero eso vos lo propones y este corte tiene que estar planteado en el trabajo práctico, ¿sí? Ese es el primer paso, en realidad definir muros portantes teniendo en cuenta mi H. Eso es lo primero. El segundo paso va a ser, en base a los muros portantes que vos hayas elegido, diseñar la estructura, teniendo en cuenta los sectores donde vos no tengas vigas y apoyo una losa, tendrás que agregarle, donde no tengas muros, perdón, tendrás que agregarle una viga, una columna estructural por ahí si es necesario, solo si es necesario, ¿sí? Eso es el paso número 2. En realidad, antes del paso, fíjense, les voy a hacer acá una aclaración y lo voy a transformar en paso 3. Aunque no me lo pidan, yo tengo que hacer, incluso hasta mentalmente, un paso 2, que es verificar si la estructura es estable. ¿Y cómo yo verifico si esa estructura es estable? Nosotros hablamos que para que una construcción sea estable, mínimamente tiene que tener 3 planos verticales resistentes, no todos paralelos y no todos concurrentes. Pero eso yo lo tengo que diseñar. Yo tengo que diseñar una estructura que sea eficiente. Entonces no vaya a ser que vos diseñaste todo como un conjunto tipo rectangular y resulta que metiste todos muros en X y en Y no pusiste nada. Y vos me dirás, bueno, pero un pórtico no es un plano resistente, sí, pero acuérdense que estamos en un trabajo práctico de mampostería, donde el protagonista es el muro y no tanto el pórtico. ¿Se entiende, no? Entonces, lo primero en cuanto al diseño, que vos tengas en cuenta de diseñar muros en X, muros en y más o menos mirar que el centro de masa y el centro de rigidez no estén tan alejados, porque si no eso va a hacer también que cuando yo verifique el diseño no me dé bien justamente el diseño por la situación de excentricidad. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, esto en cuanto al H, el paso número 1 dijimos muros portantes, el número 2 le voy a agregar verificar estabilidad aunque sea mentalmente. El paso 3, el diseño de la estructura de techo, las losas. El paso 4 es el diseño de los encadenados. Y vos para los encadenados vas a resolver encadenados verticales y horizontal superior e inferior, que esos son los básicos, los que van a estar en todos los muros portantes. Los no portantes ya a esta altura no están más en la planta de estructura, ¿sí? Y también existen otros muros y estos otros encadenados, perdón, en los muros, que son los encadenados intermedios. Y estos encadenados intermedios van a tener un pequeño cálculo que está relacionado justamente con el H que vos calculaste, ¿sí? Entonces, primero, para introducirnos en este diseño y en esta primera partecita del práctico, diseño la arquitectura pensando ya en la estructura. Hasta ahora, fíjense que tuvimos que predimensionar. Ahora, yo no he hecho todavía la plantita, pero tuvimos que pensar en el predimensionado, un estimado de la losa, o sea que vas viendo todo al mismo tiempo. ¿Por qué necesité la losa? Porque tenía que determinar el H, ¿sí? ¿El H para qué me sirvió? Para definir los muros portantes y después verificamos estabilidad
Eso también lo tuve en cuenta a la hora de diseñar. Acuérdense también tener en cuenta el centro de masa y el centro de rigidez lo más cerquita que se pueda. El paso 3, verifico el diseño de las losas y donde no tenga muro tendré que agregarle viga y si es necesario alguna columna. Ya vamos a ver cuándo será necesario y cuándo no. Y el paso 4, recién el último, los encadenados. No se larguen a hacer el muro portante y ahí nomás el encadenado porque van a meter la pata. ¿Sí? Esto es como la introducción y ahora continuo, vamos a ver un ejercicio bien chiquitito, práctico, para que ustedes vean yo cómo apliqué los pasos a ese ejemplo. ¿Sí?